Vamos a poner la lupa a ver qué dice la Biblia. A lo que digan las Sagradas Escrituras, ahí ustedes y yo estamos seguros si es o no es. Si la Biblia lo dice, ellos pueden decir lo que quieran, pero nosotros estamos firmes. Una fe sólida basada en las Sagradas Escrituras. Oigan lo que dice la Biblia. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote? Ahí, subrayen eso. Otro sacerdote. Dice, es verdad que no alcanzó la perfección, pero se hace necesario otro sacerdocio. Otra vez, repítalo, Luis. ¿Qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote? Que surgiera, que naciera, que viniese, se instituyera otro sacerdocio. Siga. A la manera de Melquisedec. Aquí está. Ya no a la manera de Leví, de Aarón, ahora a la manera de Melquisedec. Siga. Y no a la manera de Aarón, porque cambiado el sacerdocio. Subrayen la palabra cambiando. Dale, otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Pongan la lupa y los hermanos separados que nos siguen, pongan la lupa. No dice eliminado el sacerdote o el sacerdocio. Repita lo que dice. Porque cambiado el sacerdocio. Y está en la Biblia. Ven que tenemos nosotros un fundamento bíblico firme, sólido. Ya pueden gritar, decir todo lo que quieran los hermanos separados. Digan lo que quieran, se les respeta. Pero aquí dice, no se eliminó el sacerdocio, se cambió el sacerdocio. Es una cosa muy distinta. La doctrina de la Iglesia Católica es esta. El sacerdote fue cambiado. Antes era el sacerdocio de Aarón, de los levitas, y ahora es el sacerdocio a la manera de Melquisedec. Se cambió el sacerdocio. Muéstreme una cita donde diga, eliminado el sacerdocio. Eso no existe. Repítanlo y síguenle. Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote. Si surge otro sacerdote. ¿Ve que se eliminó uno y surgió otro? ¿Surge otro sacerdote? A la manera de Melquisedec. A la manera de Melquisedec. Sí surge otro sacerdote. Ahora, ¿y qué era un sumo y eterno sacerdote? ¿Cuál era la diferencia entre un sacerdote y un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote era un sacerdote, pero con una misión distinta a la del sacerdote común. Vamos a explicarlo con las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 9, versículo 6 en adelante. Aquí nos viene a explicar que era un sumo sacerdote, que era sacerdote, pero tenía una función distinta a la del sacerdote normal. Y luego que en el Antiguo Testamento existía ese sacerdocio y fue eliminado ese antiguo sacerdocio y ahora viene un nuevo sacerdocio. A ver, Hebreos capítulo 9, versículo 6. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes... Observan que no dice los sumos sacerdotes, dice los sacerdotes. Observen la palabra sacerdotes. Los sacerdotes, dale. Entran siempre, todos los días. En la primera parte de la tienda. Aquí observen que la tienda tenía dos partes. Una, el lugar santo, la primera parte. Dos, después de la cortina, el lugar santísimo. Los sacerdotes entran todos los días en el lugar santo. Te repítalo. Entran siempre los sacerdotes en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. ¿Quiénes son los que realizan las funciones del culto? Los sacerdotes.
Ahora, ¿cómo me explica que un hermano separado se va para el culto y no tiene sacerdote para ejercer las funciones del culto? Pero bueno, dejemos la interrogante ahí porque ahorita lo vamos a explicar. Ya sabemos que los sacerdotes entran cada día en el lugar santo, en la primera parte. Pero ahora pongan cuidado en la segunda parte. Pero en la segunda parte... En la segunda parte del templo, recuerden que estaba la primera parte antes de la cortina, la segunda parte después de la cortina, la primera parte se llamaba lugar santo y la segunda parte lugar santísimo. La segunda parte... Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote. Aquí está la diferencia. El sacerdote ejerce sus funciones de culto a este lado de la cortina. Todos los días. Ofrece sacrificios. Todos los sacrificios que se ofrecía a este lado. Pero, ¿qué lo hacía sumo sacerdote? Que una sola vez al año había un sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo. Observen, los sacerdotes todos los días entraban en el lugar santo a esta parte de la cortina, en la primera parte. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo una vez al año. ¿Por qué la Biblia llama a Jesús, lo llama sumo sacerdote? Porque el lugar, la primera parte de la cortina, el lugar santo, representaba lo que es este mundo. Y el lugar santísimo representaba el cielo. Cristo, al morir, se ofrece por nosotros y Él entra en el lugar santísimo, que es el cielo. Es sumo y eterno sacerdote. Y el sumo y eterno sacerdote tenía que entrar con un sacrificio. Y Cristo entra con su propio sacrificio, con su propia sangre, con su propio cuerpo. Él entra, es sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que no habrá otro sumo y eterno sacerdote que entre en el lugar santísimo después de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Entrar en el lugar santísimo. Los sacerdotes estamos a este lado de la cortina, que es todavía en la tierra, y ofrecemos todos los días, ¿cuál sacrificio? El único, el de Jesucristo. El que Él ofreció como sumo sacerdote allá en el lugar santísimo. Y por eso ustedes y yo no podemos cambiar la Eucaristía. Los hermanos separados nos preguntan, ¿y por qué ustedes todos los días lo mismo? Porque es uno y único sacrificio que podemos ofrecer, no podemos ofrecer más. Y es el mismo. Y se ofrece todos los días. Ahora bien, ya vemos la primera parte. Los sacerdotes ofrecen el sacrificio a este lado. Los sumos sacerdotes a aquel lado. Y Cristo es sumo y eterno sacerdote. Ahora, ¿y eso era con el sacerdocio de la antigua alianza o los sacerdocios de la nueva alianza? Pongan atención, presten atención, porque aquí viene a decir que existía el sacerdocio de la antigua alianza y luego viene con la del nuevo. Dale, siga. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. La primera tienda que representaba el Antiguo Testamento, no se podía entrar al cielo, que era hasta que no viniera Cristo, que era el que nos iba a abrir el cielo. Siga. Todo ello es un símbolo del tiempo presente, en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto. Entonces, de esa manera se ofrecía el culto, pero ya dijimos, no podía santificar a la persona, no la podía perfeccionar. Por eso se hace necesario que venga el nuevo sacerdote. Ponga cuidado, dale. Y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio, aquí viene Nuevo Testamento. En cambio, se presentó Cristo, Nuevo Testamento, como sumo sacerdote, ya no de la antigua alianza, porque no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá,
Se presentó Cristo como sumo sacerdote. Entonces sí existen los sacerdotes del Nuevo Testamento. Porque si no, ¿cómo Cristo es sacerdote? Si Él no es de la tribu de Leví. Siga. Como sumo sacerdote de los bienes futuros. De los bienes futuros. A través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos, ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Una liberación definitiva, cosa que en la antigua alianza no se alcanzaba. Siga. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia, para rendir culto al Dios vivo. ¿Para qué? Para rendir culto al Dios vivo. ¿Cómo le vamos a rendir culto al Dios vivo? Otra vez lo último que leyó Luis. Cuanto más la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. Siga. Que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Que se ofreció a sí mismo. Sin mancha a Dios. Purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Ahora vamos a rendir culto al Dios vivo, pero ya no con sangre de machos cabríos, no con sangre de animales. Ahora vamos a rendir culto. Se sigue rindiendo culto a Dios con la sangre de Cristo. Pero para que haya culto debe haber el sacerdote que ofrezca el sacrificio. Si no, no hay culto. Y debe haber un cordero, debe haber un animal, derramamiento de sangre. Si no, no hay culto. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. No teniendo la ley más que una sombra. Sombra, figura. De los bienes futuros. De los bienes futuros. Observe, aquello era una sombra, era una figura de lo que vendría, de los bienes futuros. Siga. No la imagen de las cosas. No la imagen misma de las cosas. Siga. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios. Observe, mediante unos mismos sacrificios. Que se ofrecen sin cesar año tras año. Que se ofrecen sin cesar año tras año, que le ofrecía el sumo sacerdote. Dar la perfección. Dar la perfección. A quienes se acercan a ellos. A quienes se acercan a ellos. Y ahí viene, presten atención. De otro modo. De otro modo. No habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto. Ahí está. ¿Cómo ofrecían el culto que nos viene de los israelitas? A través del sacrificio de animales. Año tras año lo ofrecía el sumo sacerdote. Todos los días el sacerdote en este lugar. Y ahora va a decir que realmente eso llegó hasta Cristo y ahí comienza un nuevo culto. Presten atención, por favor. Dale. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. En el Antiguo Testamento eso no limpiaba los pecados, al contrario, demostraba que quedaban con los pecados, pues tenían que ofrecerlo año tras año. Siga. Pues es imposible. Imposible. Que la sangre de toros. Así era el culto, ofreciendo sangre de toros. Y cabras. Y cabras. Borren los pecados. Borren los pecados. Eso era imposible, pero así era el culto. Siga. Por eso. Al entrar en este mundo, dice. Cristo al entrar en este mundo, ya es Nuevo Testamento, dice. Sacrificio y oblación no quisiste. Eso lo ofrecían en el culto los sacerdotes de la antigua alianza. Y eso, dice, no quisiste. Pero me has formado un cuerpo. Aquí viene, ponga la lupa. Otra vez, repítalo, Luis. Sacrificio y oblación no quisiste. Ese era el culto del Antiguo Testamento con los sacerdotes del Antiguo Testamento. No lo quisiste. Siga. Pero me has formado un cuerpo. Pero viene algo a reemplazar ese culto, a reemplazar ese sacrificio. El cuerpo de Cristo. Me has dado
un cuerpo. Lo va a decir de otra manera, presten atención. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí está, viene a reemplazar esos sacrificios, viene a reemplazar ese culto. Y paren la oreja. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Paren la oreja, pongan la lupa. Deroga lo primero, anula lo primero para establecer lo segundo. No dice anula lo primero y queda anulado para siempre. No, dice anula lo primero. ¿Qué era lo primero? El culto. ¿Cómo? Con sacrificios, con animales, con sangre de animales, con sacerdotes de la antigua alianza. Y dice anula lo primero. Deroga lo primero para establecer lo segundo. Establece algo nuevo, lo segundo. Y esto, lo segundo, es lo que los protestantes no entienden, que Jesucristo estableció lo segundo. Lo que en la Iglesia Católica tenemos. Y si no saben qué es, presten atención qué es. En virtud de esa voluntad. Pongan atención. Quedamos santificados. Sí, quedamos santificados. A diferencia de la antigua alianza, con los antiguos cultos, con los antiguos sacrificios, con el antiguo sacerdote. A diferencia de eso, otra vez. En virtud de esa voluntad. Quedamos santificados. Mediante la oblación. El sacrificio. De una vez para siempre. Y aquí está este caramelo de chocolate para que se lo guste. Del cuerpo de Jesucristo. Entonces ya queda establecido en la nueva alianza un nuevo sacrificio, el del cuerpo de Jesucristo, un nuevo sacerdocio. Y por esa voluntad de Dios, todos vamos a ser santificados. Ahora comprenden por qué el diablo no quiere que ustedes y yo vayamos a misa. Porque a través de ese sacrificio vamos a ser santificados. Y el diablo que existe no va a permitir que la gente vaya a ese sacrificio para ser santificado. Y esa es la voluntad del Señor. Que seamos santificados en la nueva alianza con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el nuevo sacrificio. Porque esa es la voluntad de Dios. Otra vez, repita lo último. Es de la voluntad. En virtud de esa voluntad quedamos santificados mediante la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Así quedamos santificados. Nosotros lo creemos. Ese es el nuevo culto que nosotros tenemos en la nueva alianza. Ahora pase al versículo 19. Porque en el 10, del 11 en adelante, habla otra vez del Antiguo Testamento, pero a nosotros nos interesa del Nuevo Testamento. Mire el 19. Dale. Tenemos pues, hermanos, plena confianza, aunque los protestantes digan todo lo contrario. Nosotros los católicos tenemos plena confianza. Para entrar en el santuario. Ya somos santificados con el cuerpo de Cristo. Ya podemos entrar en el santuario, en el cielo. Tenemos plena confianza para entrar en el santuario. Ahora vamos a ver cómo es que vamos a entrar en el santuario. Dale. En virtud de la sangre de Jesús. En virtud de la sangre de Jesús. Ahí tenemos plena confianza. Vamos a ser santificados. Podemos entrar al reino de los cielos. Ese es el nuevo culto. Ese es el nuevo sacrificio que usted y yo podemos dar para poder ser santificados. El del cuerpo y la sangre de Cristo. Repita lo último. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Y oiga lo que viene. Por este camino nuevo. Otra vez.
por este camino nuevo. Vamos a analizar esa palabra. Otra vez, Luis. Por este camino nuevo. Dos cosas. Por este camino. Segundo, nuevo. ¿Qué significa nuevo? Que antes no existía. ¿Qué significa camino? Que hay que transitarlo, que tenemos que andarlo. Por este camino nuevo, porque el culto de la antigua alianza ya cesó, ahora queda un nuevo culto. Es un camino que usted y yo debemos transitar, es nuevo, pero ojo, le agrega una palabra más, un camino nuevo y vivo. Y vivo. ¿Qué significa vivo? Que no está muerto, que está activo, que es para nosotros, que no ha pasado de moda, que nadie lo ha matado, que nadie lo ha destruido, es vivo. Este camino nuevo y vivo. Y presten atención cuál es ese camino nuevo y vivo por el cual usted y yo vamos a ser santificados. Paren en la oreja. Inaugurado por Él. Inaugurado por Él. Ve que lo inauguró, lo estableció. Para nosotros, en la nueva alianza, los católicos. A través de la cortina. A través de la cortina, pongan la lupa para ver cuál es. Es decir, de su cuerpo. De su cuerpo. Entonces ya tenemos una opción para nosotros poder entrar a ese santuario, al reino de los cielos, por un camino nuevo y vivo, que es el del cuerpo de Cristo. Lo creemos y lo aceptamos. Si los hermanos separados no lo aceptan, pareciera que no pasa nada. Incluso hay católicos que dicen eso es lo mismo. Pues no es lo mismo. Ustedes van a ver que la carta a los hebreos dice que no es lo mismo. Versículo 26, para que ustedes vean que no es lo mismo. Va hablando de que el Antiguo Testamento ya cesó, viene el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento había sacerdote, hay un nuevo sacerdote, había antiguo sacrificio, hay un nuevo sacrificio. Aquí Cristo reemplaza los nuevos sacrificios, el nuevo culto. Y en el versículo 26 dice, cuando no se acepta ese nuevo culto, cuando no se cree la palabra del Señor y se rechaza el cuerpo de Cristo, se rechaza la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nuestra salvación, vamos a ver qué pasa, a ver si es lo mismo. Dale. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de habernos dado cuenta cuál es la verdad de la palabra de Dios, dale. Ya no queda sacrificio por los pecados. Ya no queda sacrificio por los pecados. Este ya es el único y definitivo sacrificio por los pecados. El culto definitivo para dar la gloria a Dios, para el perdón de los pecados de la humanidad. Ya no queda más. Si no aceptamos este culto, si no aceptamos ese sacrificio, el del cuerpo de Cristo, ya aquí no nos salva ni Maldraque el mago. No salva a nadie. Y ponga cuidado lo que dice. Siga. Sino la terrible espera del juicio. La terrible espera del juicio. Y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. A los rebeldes. ¿Qué significa rebelde? Que no quisieron aceptar el nuevo culto, el nuevo sacrificio, el nuevo sacerdocio. Rebeldes. Siga. Si alguno viola la ley de Moisés. Antiguo Testamento, si se violaba la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión, por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? Al que pisotee al Hijo de Dios, lo pisotee, tire a la basura, no le importe lo que dice Jesús. Siga. Y profane la sangre de la alianza. Profane la sangre de la alianza. Digo, eso no me importa, eso es pura mentira, ese no es el culto, eso no es verdad, eso es un mero símbolo. Yo no acepto eso. Está profanándola. Profanándola significa algo que es muy sagrado, lo toma como una basura, como si fuera nada. El que profane la sangre de Cristo. ¿Se acuerda que dijo Jesús cuando tomó el cáliz y dijo, sangre de la nueva alianza? Hay de aquel que pisotee el cuerpo de Cristo, profane la sangre de la alianza. Siga. Y profane la sangre de la alianza que le santificó. Y ultraje al Espíritu de la gracia. Y ultraje al Espíritu de la gracia. Dale. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también
el Señor juzgará a su pueblo. Y oiga cómo termina. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué está diciendo en castellano? Que el que no acepte el culto vivo, que es un camino vivo, que es un camino nuevo, el culto del Nuevo Testamento, rechace el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no le queda otro camino de salvación, sino el encontrarse cara a cara con Dios. Y es duro, es triste, es fuerte caer en las manos del Señor. No es un juego si yo lo acepto o no lo acepto. Por eso Jesucristo, cuando Él instituyó los sacerdotes en el Nuevo Testamento a la manera de Melquisedec, y ahora vamos a ver cuando Jesucristo instituye los nuevos sacerdotes, es sacerdote a la manera de Melquisedec, porque Génesis capítulo 14 versículo 18, Génesis 14, 18 nos viene a decir cómo era el sacerdocio de Melquisedec, cuál era la ofrenda que hacía sacrificio, que hacía Melquisedec a Dios como sacerdote, porque Jesucristo es sacerdote de la manera de Melquisedec. Ustedes, sacerdotes, y yo somos sacerdotes de la manera de Melquisedec. Ustedes, seminaristas, mañana van a ser sacerdotes a la manera de Melquisedec. ¿Por qué a la manera de Melquisedec, no de Aarón? Porque la manera de Aarón era animales, un toro, un macho cabrío. Y a la manera de Melquisedec, no sé, vamos a verlo. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. Presentó pan y vino. Pues era sacerdote del Dios Altísimo. Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Por qué? Porque siendo sacerdote del Dios Altísimo, ofrece no animales, no macho cabrío, ofrece pan y vino, porque es sacerdote a la manera de Melquisedec. Y entonces es ahí cuando Jesucristo se ejercita como sacerdote. Por eso allá en la última cena, San Lucas 22, 19, en la última cena, cuando Jesucristo ejerce su sacerdocio, ofrece pan y vino. Y cuando Jesucristo instaura a los nuevos sacerdotes, ofrece pan y vino. San Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesucristo ejerce su sacerdocio a la manera de Melquisedec. ¿Cómo era Melquisedec que ofrecía? Pan y vino. Dale. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Entonces Jesucristo es sumo sacerdote. No ofreció animales, se ofreció Él mismo. Ese es el sacrificio, el cuerpo de Cristo. No quisiste sacrificio y holocausto, pero me diste un cuerpo. Y la voluntad es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Ese es el camino nuevo y vivo a través de la cortina, que es el cuerpo de Cristo. Por eso Jesucristo agarra pan y dice: esto es mi cuerpo. Otra vez. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. ¿Qué se entrega? Sacrificio. ¿Qué se entrega? Ofrenda. Sacrificio. ¿Qué era el sacerdote? El que ofrece ofrenda y sacrificio por los pecados. Así estaba definido que era un sacerdote. El que ofrece ofrenda y sacrificio por los pecados. ¿Qué ofrece Jesucristo? Dice, tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega, ofrenda, que se sacrifica por ustedes. Es sacrificio, ofrenda y sacrificio. Siga. Hagan esto en recuerdo mío. Aquí los están nombrando sacerdotes. Háganlo. Si Jesucristo no hubiese querido dejar sacerdotes a la manera de Melquisedec, no les hubiese dicho: háganlo. Pero si dice háganlo, significa que establece nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec, con pan y vino. Siga. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Qué está ofreciendo? Su propia sangre. Es sacerdote. Está ofreciendo su propia sangre. Con pan y vino está ofreciendo un sacrificio a Dios. Es sacerdote a la manera de Melquisedec. Ahora, y esos sacerdotes no siguieron trabajando, no siguieron funcionando en el Nuevo Testamento. Mírenlo ustedes, pongan la lupa y verá que sí. Lo vamos a ver en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 25.
cuando San Pablo comienza a explicarnos y nos muestra que efectivamente, si Cristo fue sacerdote que ofreció pan y vino, hay sacerdotes que siguen ofreciendo pan y vino. Pan y vino, y es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Pongan cuidado. 11, lea desde el 25. Asimismo, tomó el cáliz. Observen, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Vamos a ver si él quiere que perduren los sacerdotes que ofrezcan a la manera de Melquisedec pan y vino, que es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Pongan la lupa. Si llega a querer, entonces Pablo va a decir que existen esos seres que van a ofrecer lo mismo que Jesucristo mandó y lo mismo que Jesucristo hizo. Otra vez, Luis, repítalo. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Es el nuevo culto, es el nuevo sacrificio, es la nueva alianza en mi sangre. Dale. Cuantas veces la beban, ya nos está dando un dato de que hay que hacerlas varias veces. Cuantas veces la beba significa que hay hombres que van a ejercer como sacerdote para que el pueblo la pueda beber. Cuantas veces la beba significa que no es una sola vez y se acabó, sino que sigue, perdura en la historia. Cuantas veces la beba, háganlo en memoria mía. Aquí. No lo saquemos del contexto. Los hermanos lo sacan del contexto. Dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué significa? Un mero recuerdo. ¿Saben? Vamos a observar qué significa hagan esto en memoria mía, analizando el contexto. Cuando Jesús dice hagan esto en memoria mía, está diciendo háganlo y recuerde que fui yo quien lo ordené. Recuerde que fui yo que di la orden. Recuerde que fui yo quien lo mandé. ¿Cómo sabemos que es de esta manera y no como dicen los protestantes? Fácil, lea el versículo 23 ahora sí. Porque yo recibí del Señor. Pregunto, ¿San Pablo conoció a Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué nos cae mentira? Yo recibí del Señor. Para decirnos con el contexto que no significa un mero recuerdo, sino que efectivamente es, recuerde que fui yo quien lo mandé. Que es una orden que Él dio y se tiene que cumplir porque Él lo dijo y punto. Y eso significa en memoria mía. Porque yo recibí del Señor, otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Lo que a mi vez le transmití. Observen que eso se ha ido expandiendo, se ha ido llevando de generación en generación. No es que se quedó allí, sino que tiene que irse expandiendo. Yo recibí del Señor lo que a mi vez le transmití. Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias. A la manera de Melquisedec, dando gracias. Lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Es sacrificio, es el cordero, es culto. No puede haber culto sin sacrificio. Si hay un sacrificio, hay un culto. Hay un sacerdote que ofrezca el culto. Siga. Hagan esto en memoria mía. ¿Por qué dice hagan esto en memoria mía? Porque tiene que haber alguien que lo haga. Tiene que haber un sacerdote que ofrezca el culto, que ofrezca el sacrificio. Y si él deja el sacrificio y no deja el sacerdote para que ofrezca ese sacrificio, ¿cómo se va a realizar el culto? Ahora, si él dice háganlo, está dejando sacerdotes que ofrezcan ese sacrificio. Y por eso nosotros tenemos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Siga. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban. Repítalo. Cuantas veces la beban. Repítalo. Cuantas veces la beban. Yo no sé si ustedes observan que hay que hacerlo varias veces. Repítalo. Cuantas veces la beban. Entonces él está mandando háganlo. Y cuantas veces la beban, entonces sí se puede hacer, sí hay que hacerlo. ¿Y qué pasa cada vez que lo hagan? Cuantas veces la beban, pongan la lupa. Háganlo
en memoria mía. Háganlo en memoria mía porque yo lo mandé. Y ahora observen lo que viene. Escuche. Pues cada vez que coman este pan, Cada vez que coman de este pan, no del pan de la panadería, de este pan que es mi cuerpo y mi sangre, de este pan que yo dejé como sacrificio de la nueva alianza, de este pan que van a ofrecer como sacerdote a la manera de Melquisedec, igual como lo hice yo, de este pan, no de la panadería. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, no de cualquier cáliz, no cuando los borrachos se comiencen a tomar licor. No. Cada vez que beban de este cáliz, escuchen, aquí viene lo que la Iglesia Católica le da importancia. anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Este es el único y definitivo culto. Que cada vez que se haga, se anuncia la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nadie podrá eliminar ese culto. Ese culto será hasta que Él vuelva. Es el camino nuevo y vivo, el del cuerpo de Cristo, por el cual podemos ser santificados. Y cada vez que se haga, se está anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, está mandando a hacerlo cada vez que lo hagan. Y eso que lo van a hacer se llaman sacerdotes. Y están ofreciendo el único, el mismo sacrificio de Cristo, no otro. Es el mismo sacrificio de Cristo que se ofrece hasta que Él vuelva. Ahora bien, este es el culto para entrar en comunión con Dios. El mismo San Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 en adelante. Y va a comparar el culto a los ídolos y el culto a Dios. ¿Cómo se le da culto a Satanás? ¿Cómo se le da culto a Dios? Y verán ustedes que la Eucaristía es como se le da culto a Dios. Y nos aparta del culto a los ídolos. Comience. Por eso, queridos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Vamos a ver cómo se huye de la idolatría y a quién tenemos que unirnos. Huir de la idolatría, no estar en comunión con otros dioses. ¿Cómo huimos de esa idolatría? Acercándonos al Dios verdadero. ¿Cómo nos unimos a ese Dios verdadero? Pongan cuidado. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Pongan la lupa en la palabra comunión. Otra vez, pongan la lupa en la palabra comunión. Otra vez. Copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Aquí nos está diciendo, primero, huyan de la idolatría, culto a otros dioses. No podemos entrar en comunión con otros dioses. ¿Cómo huimos de la idolatría? Entrando en comunión con Cristo. ¿Cómo entramos en comunión con Cristo? Que es nuestro Dios. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Cómo nos unimos nosotros a Cristo? ¿Cómo entramos en común unión con Cristo? No con los dioses paganos. La copa de bendición que bendecimos, que en castellano significa la misma copa que el sumo y eterno sacerdote de la manera de Melquisedec, Cristo Jesús, bendijo, es la misma copa que nosotros bendecimos. La copa de bendición que bendecimos, aquella copa que nos trae la salvación con la sangre de Cristo, es la misma la que nosotros ofrecemos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Siga. Y el pan que partimos, Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Cómo entramos en comunión con Cristo? A través de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Así entramos en comunión con nuestro Dios y nos apartamos de la idolatría. Y si por si acaso queda duda, ponga cuidado como dice Pablo. Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Entramos en comunión entre nosotros y entramos en comunión con Cristo en un solo pan. Y no el pan de la panadería, sino el pan consagrado a la manera de Melquisedec. Siga. Fíjense en el Israel. El ejemplo. Fíjense en Israel. Según la carne, los que comen de las víctimas. Los que comen de la víctima. ¿Y quién es la víctima en este caso en la Iglesia Católica? Jesucristo. Él es la víctima. Los que comen de la víctima
sacrificiales no están acaso en comunión con el altar? Por eso ustedes verán que lo está diciendo San Pablo en el capítulo 10, versículo 18. Miren al pueblo de Israel, comer de la víctima sacrificial es entrar en comunión. Por eso dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Él es la víctima sacrificial. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el nuevo culto que podemos darle a Dios. Busquen el culto a Dios. La víctima sacrificial Cristo, la sangre derramada, la copa de bendición que bendecimos, comunión con la sangre de Cristo. Entonces ven a un San Pablo diciendo cómo nosotros entramos en comunión con Dios. Por eso ustedes verán que la Eucaristía se llama comunión. No es invento de la iglesia, es que está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el sacerdote? Ese instrumento de Dios para la salvación de las almas. ¿Cómo lo dice el Nuevo Testamento? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. ¿Cómo Dios quiere salvar al hombre? Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la víctima sacrificial. Siga. Y nos confió. Aquí, otra vez, Luis. Y nos confió. Por tercera vez. Y nos confió. Ese nos confió es lo que nosotros llamamos el ministerio sacerdotal. Nos confió el ministerio de la reconciliación. Entonces, Él confió en los hombres. Dejó el ministerio de la reconciliación a algo específico del sacerdote. Ya lo leíamos en Hebreos 5:1. Sacerdote, un hombre tomado entre los hombres, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Todo es obra de Dios, nos reconcilió por Cristo, pero a nosotros nos confió el ministerio de la reconciliación. Eso lo niegan los hermanos separados. Y para que no pongamos en duda, lo dice 2 veces, ponga cuidado. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siga. Sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Y aquí, hermanos separados que me siguen, yo sé que usted nadie se lo ha explicado. Hoy, acérquese a la palabra de Dios con humildad y sencillez. Escuche el versículo 20. Dale el versículo 20, Luis. Somos, pues, embajadores de Cristo. ¿Escucharon? Otra vez, Luis. Somos, pues, embajadores de Cristo. Cristo sí tiene sus embajadores. ¿Y qué decía la Biblia? Todo sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, elegido y consagrado por Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Y qué dice Pablo? Somos, otra vez. Somos, pues, embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Esos embajadores de Cristo que Él dijo, hagan esto en memoria mía. Que Pablo decía, cada vez que lo hagan están recordando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Somos pues embajadores de Cristo. Siga. Como si Dios exhortara por medio de nosotros. Hasta el punto que fue como si fuera el mismo Dios que estuviera exhortándolo por medio de nosotros. Siga. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo, a quien representamos como sacerdotes, como embajadores. Les suplicamos. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Negar que hay hombres en el mundo dejados por Cristo para reconciliar la humanidad con Dios es negar la palabra de Dios, es negar al mismo Cristo. Dice Pablo, y por nuestra voz es como si fuera el mismo Dios que les hablara. Les suplico, reconcíliense con Dios. Y termino esta con San Lucas capítulo 17 versículo 11, cuando Jesucristo nos dice efectivamente que en el Nuevo Testamento no se elimina el sacerdote, que Él quiere que el sacerdote exista y quiere que usted y yo acudamos al sacerdote porque el sacerdote es un ministro de Dios y Él, el sacerdote,
representa a Dios y Dios obra a través del sacerdote. Y esto con aquellos hermanos que dicen que Dios no quiere el sacerdote, que Dios no dejó el sacerdote y que el sacerdote no es un instrumento de Dios, que tiene que ser directamente con Dios y que los sacerdotes no sirven para nada. San Lucas capítulo 17 versículo 11. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No sé si ustedes observan que los leprosos van directamente, personalmente, como dicen los hermanos separados, a Jesús, sin intervención humana, sin que haya un hombre en medio, sin intervención humana. Van directamente a Jesús y le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y vamos a ver si Jesús tiene compasión o no, pero ¿de qué manera? Oiga. Al verlos, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Repítalo. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Por tercera vez, y que lo escuchen los hermanos separados que nos siguen a través de las redes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y los hermanos separados dicen: no, directamente con Dios. Se les respeta. Pero la Biblia, que es palabra de Dios, del labio de Jesucristo, quien usted dice que es su Señor y yo digo que es mi Señor, y que Él dice en Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Qué es lo que Él manda? Vaya, preséntese a los sacerdotes. Hermanos separados, ¿usted le hace caso? No, dice Jesús: ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo les mando? Lucas 6:46. Entonces la Biblia dice que Jesús tuvo compasión. Sí tuvo compasión. Pero ojo, a través de sus instrumentos. Para eso tengo a mis sacerdotes. Vaya, preséntese a los sacerdotes. ¿Qué tal que esos leprosos hubiesen sido protestantes? No se curan. No van a ir ni por nada ante el sacerdote. Pero dice la Biblia que fueron al sacerdote y quedaron limpios cuando iban de camino. Allí Jesucristo está enalteciendo la función del sacerdote. Allí teológicamente nos está dando una razón de por qué en la Iglesia Católica tenemos el sacerdote y es un representante de Cristo en la tierra. Y que Dios limpia de la lepra peor, que es el pecado, al ser humano a través del sacerdote. Pero la predicación es importante, porque Jesucristo resucitado, las tres funciones. Jesucristo resucitado en Mateo y Marcos, Marcos 16:15, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen y enséñenle todo lo que yo les he mandado. Juan 20:21, Jesús resucitado, vayan, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Juan. Lucas capítulo 24 versículo del 13 en adelante, camino a Emaús. Cuando van allí en camino a Emaús, la primera parte les explicó las escrituras y la segunda parte lo reconocieron a la fracción del pan. El versículo 35 dice: y le reconocieron al partir el pan. Entonces vean ustedes cómo está la Eucaristía, cómo está la confesión y cómo está la predicación. Y esto es muy importante. Y si ustedes ven Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42, cómo vivían las primeras comunidades cristianas, dice: ante todo eran constantes en la enseñanza de los apóstoles. Segundo, la oración, y tercero, la fracción del pan. Gracias a todos. Vamos a implorar pues la bendición de Dios para todos ustedes y los que nos siguen a través de las redes. Papá Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir como hermanos. Bendito seas, porque tú eres el Dios poderoso, el eterno, y eres nuestro Padre. Nos ama, nos da todo lo que somos y lo que tenemos. Gracias porque nos ha permitido escuchar hoy tu palabra. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.